Federico Pucharello de CASFER, bueno, la Cámara Santafesina de Energía Renovable. Hubo un comentario que hizo el ex ministro Echeverre al respecto de la utilización de la soja y de la venta al mundo. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Es sorprendente el comentario, visto que, bueno, justamente su gobierno fue el que sacó el diferencial de retenciones en su momento, con una política clara de primarización de la industria o de la agroindustria, y realmente sorprende porque dijo que era una transferencia de recursos del productor a 8 empresas cerealeras. Bueno, eso no es así. Industrializar la materia prima en nuestro país significa generar valor agregado por casi 6.5 las retenciones que el Estado cobraría si exportaríamos la soja nada más que como commodity. Específicamente, para que lo pueda entender cualquier persona en su casa, ¿a qué te referís con esto? Si yo exporto hoy una tonelada de soja commodity, el precio me lo impone Chicago, porque es un commodity, lo maneja el mercado internacional. Pero Argentina es uno de los primeros exportadores del mundo en grano y en aceite. Si yo industrializo esa tonelada de soja, obtengo más de 20 productos distintos, agrego valor en la Argentina y cuando exporto esos productos me generan casi 6.5 más que el 30% de retención original en la tonelada de soja de commodity. Entonces, es realmente absurdo plantear la primarización, volver a lo que era la Argentina histórica, de vender nuestros recursos naturales a precios impuestos por el resto del planeta, cuando nosotros tenemos que defender lo nuestro. ¿Y por qué lo tenemos que defender? ¿Simplemente porque queremos ganar más plata? No, porque defendiendo lo que estamos vendiendo, defendemos el futuro de nuestra población en el país. Defendemos que no se lleven más productos de nuestras tierras de los que se tienen que llevar. Defendemos el precio justo, defendemos el trabajo argentino, defendemos la federalización, defendemos el desarrollo provincial, entonces el desarrollo tecnológico en nuestras tecnologías de siembra directa, etcétera, etcétera. Es realmente extraordinario escuchar de un exministro palabras de este tipo, que realmente a mí me sorprenden, y sin ningún abanderamiento político, porque no es la intención de esta nota, simplemente me sorprende escuchar que un exministro diga lo que dijo. Federico, ¿estamos en condiciones de agregarle valor a esta producción, con tanto la provincia como la nación? Pero sin duda, de hecho lo hemos demostrado con los puertos que tenemos. O sea, Rosario se ha desarrollado a la vera del Paraná y con los puertos y las inversiones millonarias que se han hecho de multinacionales y de compañías argentinas. Pero como yo digo, ellos son los responsables de hacer el primer quiebre, digamos, la primera industrialización del poroto. Y eso también es importante, por ejemplo, para lo que es el gas natural. El primer consumidor de gas natural del país son los puertos cerealeros de Santa Fe, porque para procesar las cientos de millones de toneladas que produce la Argentina, se procesan con gas natural. Por lo tanto, si hoy no tuviéramos la industrialización de estos puertos, aún menos tendría sentido una vaca muerta o la inversión en vaca muerta que tanto han venerado tantos gobiernos y que hoy se demuestra que lamentablemente vaca muerta depende, y ahí tenemos el ejemplo que lo hice antes, depende de valores internacionales. O sea, el barril de petróleo ha bajado a valores negativos y en vaca muerta han dejado abandonado nuevamente, porque las empresas extranjeras normalmente hacen eso, un argentino no abandona a otro argentino, pero cuando viene un extranjero sí abandona a un argentino. Y lo han hecho sistemáticamente. Y han abandonado más de 100 y algo de pozos y hoy quedan operativos 6 por último informe que vi de YPF. Lo cual es realmente ridículo y el único que quedó operativo es YPF en definitiva, y Vista Oil y algunas otras petroleras que tienen capitales argentinos. La industria del biodiesel, ¿en qué nivel se encuentra o en qué nivel se encuentra a nivel internacional? En la competencia, digamos. La industria del biodiesel demostró ser la más competitiva. Hoy tenemos los valores en dólares más bajos del planeta en biocombustibles, sea bioetanol, de caña, de maíz y biodiesel. Y hemos demostrado por capacidad, hoy tenemos 4,3 millones instaladas de biodiesel, y eso somos la tercera región del mundo, Santa Fe la primera región del mundo como región productora, pero como país somos el tercer productor del planeta en biodiesel, en solo 10 años. Significa que estamos en la mesa de los grandes, que podemos sentarnos a negociar con otros países de igual a igual,
Y Argentina no tiene muchas oportunidades para sentarse a negociar en esos términos con los otros países. Entonces tenemos que sí o sí fortalecer esto, por eso celebramos la aprobación anoche en el Senado por unanimidad de la ley de la provincia de Santa Fe, porque es obviamente un gesto y es un mensaje claro de la provincia a la aprobación de esta industria que ha generado tantos puestos de trabajo en nuestro territorio. ¿Qué se necesita entonces actualmente para que esta industria explote y represente a nuestro país y obviamente sea un canal para más trabajo y más producción aquí? Se necesita una voluntad férrea del Estado Nacional. La ley nació en el 2006 y yo creo que este gobierno, muchos de los que están hoy en el gobierno fueron promotores de esa ley en el 2006. La ley vence ahora el año que viene, que para una industria como la nuestra es mañana. Entonces sí o sí hay que ponerse a trabajar. La Liga Bioenergética propuso una ley, se trabajó muchísimo durante 1 año y medio con 10 provincias generando consenso y donde yo soy de la idea que para que la Argentina pueda crecer finalmente necesitamos dejar de bajar la vara, hay que subirla, hay que agrandar. ¿En qué sentido, Federico? Y que siempre estamos, por ejemplo en el caso nuestro, siempre estamos viendo el costo. Y de hecho hemos llegado a tener los costos más baratos relativos del mundo, cosa que en el combustible fósil no pasó, en el millón de BTU de gas no pasó, en el aceite de soja no pasó y hoy el único eslabón que quedó atrasadísimo en valores relativos mundiales son los biocombustibles. Y entonces lo que nosotros decimos es que tenemos que trabajar ¿para qué? Para que toda la nueva ley de biocombustibles sea mucho más amigable con el consumidor, mucho más amigable con la industria petrolera y mucho más sustentable y predecible para el productor de biocombustible, cosa que hoy no lo pasó. Nosotros en 10 años hemos pasado 9 secretarios y ministros de energía, un despropósito, con todas distintas políticas. Cada uno que ha venido ha cambiado su regla de juego. Si bien había una ley marco, el ente regulador es la Secretaría o Ministerio de Energía, porque hemos sido Secretaría de Ministerio, y entonces eso obviamente genera una imposibilidad de continuar, de ver hacia adelante, de invertir, y yo creo que estamos en una etapa donde Argentina ha demostrado una eficiencia en la producción de biocombustibles como ningún otro país, y de sustentabilidad por las certificaciones que hemos obtenido, etc. En relación a esto que me decís, entonces tengo que preguntarte qué pensás que sería lo mejor, ¿es planificar a futuro? Totalmente, pero no solamente para nuestro sector, para el país en general. Nosotros tenemos que sentarnos, hacer un plan a 50 años, porque como dije antes, si no empezamos a planificar a largo plazo, no hay solución para ninguno de los problemas, ni para ningún sector industrial, ni para nadie en este país. No hay país que se pueda vivir pensando en 2 años, o en la coyuntura. Yo entiendo que hoy estamos en una situación de... La coyuntura es la pandemia hoy. Hoy la pandemia, pero el país va a seguir acá en los próximos... Tenemos que pensar por lo menos en positivo de que la pandemia va a pasar, como han pasado otras tantas pandemias en la historia de la humanidad, y que nosotros necesitamos un país acorde a los recursos naturales que tenemos. El mundo va hacia una valorización extrema de los recursos naturales, y nosotros los tenemos. Entonces, si nosotros no sabemos aprovechar esos recursos naturales y a negociarlos de manera justa y equitativa con el mundo, no va a haber futuro en Argentina.